Saludos, bendiciones. Continuamos los estudios sobre la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pueden buscar 1 Corintios capítulo 12, versículo del 12 hasta el 31, hasta el final. Y como hemos venido observando, es una iglesia problemática que había tenido muchas dificultades, ya la vimos en el sermón pasado. En el sermón pasado vimos cómo ellos eran ignorantes aún de los falsos dones, cómo también el uso incorrecto de los dones y producto de su origen mundano, de su carnalidad manifestada en la iglesia, estaba trayendo un espíritu de división. Y Pablo entonces tiene que hacer un llamado, poniendo la ilustración del cuerpo humano, hacer una ilustración para un llamado a la unidad. Es necesario que exista unidad en la iglesia, pero en medio de la diversidad. No se espera que haya unidad en la iglesia siendo todo uniforme. Eso sería una dictadura, ¿no? Sino que se espera que haya diversidad de dones, diversidad de manifestaciones, pero siempre que todo conlleve a la unidad. Si todo se hace para la gloria de Dios y de una manera espiritual, lleno del poder del Espíritu Santo, se logrará esta unidad. Si se hace como se hacía, como los corintios, lleno de toda su procedencia mundanal, de su carnalidad, de su falta de espiritualidad, entonces va a traer discordia, va a traer divisiones, como estaba ocurriendo, y este es el llamado del apóstol. Para que haya unidad, cada miembro debe reconocer y debe aceptar que es parte de todo el cuerpo. Si un miembro no se compromete con la iglesia local, no se compromete con ser parte de ese cuerpo y no acepta el don que Dios le ha dado y no está anhelando los dones del otro y queriendo hacer lo que hace el otro, sino hacer lo que Dios le ha mandado hacer de acuerdo a su don. Si un miembro no reconoce y acepta que es parte del cuerpo y que debe trabajar en esa unidad, pues entonces la diversidad, más que trabajar en la unidad, va a trabajar en la discordia y la división y no en la armonía. Eso es lo que estaba sucediendo. Ellos habían recibido, dice el apóstol, casi todos los dones, no les faltaba ningún don, pero no estaban muchos conformes con el don que Dios le había dado. Muchos estaban queriendo los dones del otro y por tanto, por eso no había unidad, por eso había división entre ellos, porque cada cual quería hacer lo que a ellos le parecía y no poniéndose en las manos del Señor para ser usado de acuerdo al don que a cada uno le fue dado. El cuerpo humano es lo que usa el Señor y usa el apóstol para ilustrar esta unidad. La interrelación de los miembros del cuerpo de Cristo y la iglesia. El cuerpo de Cristo, la iglesia. Así que se usan las dos imágenes. El cuerpo humano para graficarlo, pero también se nos llama y se nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo su cabeza. Vamos a ver lo que dice el versículo 27. Vosotros pues, ¿qué cosa? Sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú la bendigas. Ayúdanos, oh Señor, a aceptar y a glorificarte con los dones que nos has dado. A no desear el don del otro, sino, oh Señor, darte gloria, porque tú sabes lo que es mejor para nosotros, tú sabes lo que es mejor para tu iglesia. Ayúdanos a reconocer nuestros dones y a ponerlos en práctica. Ayúdanos, Señor, a trabajar en la unidad de la iglesia, en la armonía, a que haya paz, a rendirte a ti toda la gloria que solo tú mereces. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas en el nombre de Jesús. Amén. El cuerpo humano es una creación de Dios maravillosa, asombrosa. No se acaba todavía de conocer todo lo que Dios ha puesto en el cuerpo humano. Y es maravilloso, complejo, pero no obstante unificado. Hay armonía en nuestro cuerpo. Es una unidad. Nuestro cuerpo no puede ser dividido en varios cuerpos. No, porque deja de funcionar. Morimos. Y también el cuerpo es mucho más que la suma de las partes de las que está compuesto. Es algo integral, es una unidad.
Si leemos el versículo 12, dice: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea que dice que así como el cuerpo es uno, así también el cuerpo de Cristo, así también la iglesia, así también Cristo. La iglesia es un solo cuerpo porque así es también Cristo. Mientras estuvo en la tierra, Cristo estaba encarnado en un solo cuerpo. Ahora está encarnado en este otro cuerpo, el cuerpo grande, diverso, precioso, que es su iglesia. Y la iglesia se va formando a la medida que los creyentes aceptan a Cristo como Señor y Salvador. La iglesia se va formando, Dios va añadiendo cada día los que han de ser salvos a la iglesia a través del Espíritu Santo, convenciendo de pecado, justicia y juicio. Cuando por fe respondemos a ese llamado, somos recibidos a la familia de Dios. A los que recibieron son llamados hijos de Dios, son sellados, bautizados en el poder del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Dice el versículo 13: hemos sido bautizados y unidos al cuerpo de Cristo, unidos a la iglesia. Entonces, después que sucede esto, se nos manda la ordenanza del bautismo en agua, que es un testimonio de la conversión que ya debió ocurrir anteriormente en nuestro encuentro privado con el Señor, en la obra de regeneración, de avivamiento, de vida que ya ofreció el Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando nos dio vida juntamente con Cristo, nos avivó, nos rescató en nuestra antigua manera de vivir, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nacimos de nuevo, somos nuevas criaturas, entonces agregados al cuerpo de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Un bautismo del Espíritu que nos lleva a la familia de Dios por el arrepentimiento, la fe en nuestro Señor. En la salvación dice: a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu, porque Dios nos da el Espíritu por medida, como dice Juan 3:34. Tenemos todo el Espíritu que teníamos que tener. Dios no nos dio por pedazo del Espíritu. Recibimos el Espíritu Santo cuando fuimos bautizados, cuando creímos en el Señor y agregados a la familia de Dios, a la iglesia. Aunque posteriormente damos el testimonio en las aguas del bautismo. Pero Dios nos da el Espíritu por medida. Nuestra tarea es entonces buscar de ese Espíritu, llenarnos del Espíritu, menguar nosotros para que crezca Él. Y la característica más importante del cuerpo, repito, humano, es la unidad. Pero la diversidad del cuerpo es esencial en esta unidad. Y la iglesia es un cuerpo. Dice el versículo 14: pero el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿cuántos? Muchos. El cuerpo tiene muchos miembros. Así mismo en la iglesia es un solo cuerpo, pero con muchos miembros que ha añadido el Señor, con muchos dones que ha dado el Espíritu Santo. Negarse a funcionar como una parte del cuerpo no tiene lógica. Porque usted niegue que no es parte del cuerpo, usted no deja de pertenecer al cuerpo. Y esta es la ilustración que dice el 15 y el 16. Si dijera el pie, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Así que el pie diría: si yo como no soy mano, entonces yo no pertenezco al cuerpo. No, tú no eres mano, pero sí eres parte del cuerpo. Está diciendo esa ilustración el apóstol. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si la oreja dice: yo no soy ojo, así que la oreja, yo no soy del cuerpo. No, está equivocado. La oreja, mira, sí, es parte del cuerpo, el pie. Y era que en la iglesia ahí en Corinto, los cristianos se estaban teniendo envidia, no estaban satisfechos con el don que le había dado. Al que Dios le había dado el don de pie, quería ser mano. Al que Dios le había dado el don de oreja, para decirlo gráficamente, como dice el apóstol, quería ser ojo. Entonces, Dios había dado diferentes dones, pero al parecer entre ellos, solo le daban importancia a los dones espectaculares. Y todo el mundo quería tener solamente esos dones. De ahí que el apóstol tiene que hacer una corrección, porque estaba trayendo esas divisiones una vez más en esta iglesia. Y Pablo les llama: miren el cuerpo,
porque la pierna oiga que no es parte del cuerpo, no lo deja de ser. Asimismo ustedes. Y siguiendo con esa analogía, Pablo dice que un cuerpo no podría funcionar de ninguna forma si todas las partes fueran iguales. Que dice el versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora entonces imagínense que todo el cuerpo fuera un ojo. Eso no es una normalidad, no puede ser. Como ellos querían hacer todo, tener solamente los dones espectaculares. Dice Pablo, eso no funciona, no es así. No puede funcionar así la iglesia. Tampoco Dios lo ha hecho así. Dios ha repartido como Él quiere, de acuerdo a la necesidad, para que no le falte ningún don. Como le había dicho, a usted no le falta ningún don. Ellos no habían recibido sus dones por accidente o por capricho del Señor. Que dice el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. ¿Cómo qué? Como Él quiso. Ellos estaban cuestionando los dones recibidos, no estaban de acuerdo, no estaban conformes, se tenían envidia los unos de los otros, querían tener el don del otro. Y cuestionar nuestros dones espirituales es cuestionar a Dios. No usar nuestros dones espirituales es desobedecer a Dios. Y eso es lo que estaban haciendo ahí en esta iglesia. Un cristiano que no tiene un ministerio es una contradicción, está siendo desobediente al Señor, niega a Dios el derecho de usarlo para su gloria y para su honra. Imagínense que el brazo, que sabemos que no tiene voluntad, se niega ahora a moverlo, claro, excepto que esté enfermo, pero un cuerpo sano, como debe ser la iglesia, un cuerpo sano, con Cristo siendo la cabeza, dirigidos por Él espiritualmente en el poder del Espíritu Santo. Un brazo se dice que se levanta y se levanta, un pie que se levante, que camine, la mente ordena y los miembros del cuerpo obedecen. Si es así con el cuerpo natural, entonces ¿cuánto más debiera el Señor Jesús controlar su cuerpo, la iglesia, de la que Él es no solo la cabeza, sino el creador? Así que si Cristo es la cabeza, Él debe estar controlando lo que se hace en la iglesia. Y usted debe dejarse controlar por lo que Cristo quiere. Claro, en su amor, en la libertad que nos ha dado. Muchas veces desobedecemos, pero eso no es lo que Él quiere. Trae consecuencias para la iglesia, trae falta de bendición para ti, para mi vida, trae disciplina para tu vida, para la iglesia. Porque Él es soberano, Él está en su trono. Al fin y al cabo, Él va a hacer lo que Él quiere. Él va a cumplir su propósito en ti, en mí, en su iglesia. No es tu iglesia, no es la mía. No, recordemos que es su iglesia. El Señor Jesús controla su cuerpo y usted debe dejarse controlar con el don que Dios ha dado para usarlo para su gloria. En el versículo 19 y 20 dice: pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. O sea que somos muchos miembros, Dios le ha dado muchos dones, pero en un solo cuerpo. Es que si todos quisieran ser pastor, es bueno que si alguien desea obispado, dice el Señor, buena cosa desea como llamamiento. Pero si todos en la iglesia quieren ser el pastor, entonces ¿a quién pastorea el pastor? No hay ovejas. O al revés, si todos son ovejas y nadie quiere ser pastor, ni hay un pastor para que lo dirija, ¿dónde está entonces el pastor de ese lugar, o los pastores, o los líderes? Y así que Dios ha dado dones. Dios es un Dios de orden, como decía en el sermón pasado. No es un Dios de confusión. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Una iglesia cuyos miembros tienen todo el mismo don y ministerio, no sería en realidad una iglesia. No sé qué cosa sería si todo el mundo ahí quiere ser lo mismo como querían ser ahí en Corinto. Luego el versículo 21. Ningún ojo tiene el derecho de decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Era una actitud de autosuficiencia ahí en la iglesia de los hermanos corintios. Unos miembros prominentes, dotados, quizás acaudalados, quizás con los dones espectaculares, no necesitaban a nadie más. Y entonces el resto de los miembros, por tratar de imitarlos, querían hacer igual que ellos, querían imitar sus dones, como si ellos pudieran llevar a cabo su ministerio y vida cristiana por sí mismos,
sin el poder del Espíritu Santo, con solo unos pocos amigos íntimos. Es Dios quien da los dones y Dios nos quiere usar a todos para su gloria en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No tienes el ojo derecho de decir a la mano, no te necesito. Todos necesitamos en la iglesia. No hay nadie más importante que el otro. Necesitamos todos para poder crecer, para poder trabajar como iglesia. Y aquí dice también que ellos tenían esa intimidad, a veces esa preferencia entre ellos mismos. Tenían grupitos. Y muchas veces en la iglesia puede suceder esto. Que haya grupos de hermanos con dones afines o con dones que le gusten a esos hermanos. Quizás ellos lo tengan o no lo tengan, pero les gusta trabajar en base a esos dones, cuando debemos trabajar subordinado al Señor a los dones que Dios ha dado y no lo que prefiera yo. Ellos en Corinto querían trabajar solamente en base a los dones espectaculares. Solamente se relacionaban con amigos, con quizás los pudientes, con clases, y se despreciaban a veces a otros hermanos, a más humildes, aquellos quizás más humildes en cuanto a procedencia social y quizás en cuanto a los dones que ellos consideraban más humildes, menos espectaculares. ¿Pero de dónde sacaron esa conclusión ellos? Eso no venía del Señor. Antes bien, continúa el apóstol Pablo en el versículo 22. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Usted puede perder un ojo, una oreja, una mano, una pierna y todavía seguir viviendo. Pero no puede perder el corazón, el hígado, el cerebro y quizás seguir viviendo. Son órganos vitales y están ocultos de los otros, pero por estar ocultos no dejan de ser lo más importante, los más vitales. No se habían dado cuenta que quizás los hermanos, cuando estaban considerando ellos como los más espectaculares, con los dones que a ellos les gustaban más, eran los más importantes ahí en la iglesia en Corinto. Y Pablo le llama la atención. Esas partes se notan menos, los órganos internos parecen más débiles, no son tan musculosos, uno no los ve, pero son las más importantes, las más necesarias. Los ministerios más vitales en la iglesia incluye, se los digo por experiencia, incluye siempre a los hermanos que tienen los dones que son menos obvios. Quizás usted diga, ay pastor, si esta hermanita cantara aquí, porque es espectacular. Si este predicador predicara aquí, porque es espectacular. Si este hermano con estas señales estuviera aquí, usted quiere ver cosas espectaculares, cosas que a su vista les agrada. Pero le diría que muchas veces los hermanitos más importantes en la iglesia no son tantos los que se ven, los que estamos aquí hablando. Son esos hermanos callados, fieles al Señor, siervos de Cristo, que ahí en el don que Dios le ha dado, callados, en humildad, están intercediendo, están orando por el crecimiento de la iglesia. Usted quiere don más grande que el don de la fe, el don de la oración, el don de intercesión de los unos por los otros, el don de discernimiento espiritual. Y muchas veces estos hermanos no los apreciamos, pero son muchas veces los que menos se ven, los que no son tan obvios, los más importantes en la iglesia. Las oraciones y servicios de unos pocos obreros fieles, dedicados, santos, que andan en santidad, muchas veces son los canales más confiables y productivos que hay en una iglesia, en una congregación. Pablo recuerda a los miembros del cuerpo que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Yo creo que dedicamos más tiempo y dinero a cubrir las partes de nuestros cuerpos, dice que menos dignas. O sea que quizás ya mi abdomen no es el mismo de antes, no es musculoso, no está tan bien definido como un atleta, y entonces esa parte quizás no son las más dignas, uno no quiere que la vea, se tratan de cubrir. A eso se refiere el apóstol. Muchas veces las partes menos dignas queremos cubrirlas y nos gastamos recursos en ello. Y después dice también, no solamente las menos dignas, sino también las vestimos dignamente, sino también las menos decorosas, con más decoro. Aquí significa vergonzoso, impresentable, que se refiere muchas veces a las partes del cuerpo íntimas o privadas, que también las cubrimos. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Creo que un día nos vamos a sorprender ahí cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo como creyentes, donde Él dirá, ven,
buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sería una experiencia sorprendente cuando veamos al Señor entregar su recompensa en ese tribunal, donde cada creyente recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, según de Corintios 5:10. Yo creo que ese día nos llevará muchas sorpresas, donde quizás ese hermanito que usted lo vio más calladito, que nunca lo vio en un don muy popular, con una manifestación espectacular en medio de la iglesia, recibiendo los galardones del Señor. Y quizás otro muy popular, con dones muy espectaculares, recibiendo muy pocos galardones, menos que quizás que ese hermano que no estaba siendo considerado. En el versículo 25 dice que es necesario que todos nos preocupemos los unos por los otros. No importa el don que tengamos, si para mí o para usted, uno a usted le parece más impresionante que el otro, para el Señor no hace distinción. Para el Señor dice que todos son importantes. Aunque sí, dado el desorden que ellos tenían, el Espíritu Santo a través del apóstol va a poner un orden y le va a decir a los corintios que estaban equivocados en el orden que tenían y que tenían que invertir el orden y procurar los dones mejores. En una congregación espiritual madura, los miembros de la iglesia se preocupan los unos por los otros. Deberíamos cuidar tanto al hermano que es maestro de la escuela dominical, como al de cuna en las iglesias grandes que tienen sus ministerios, el hermano que ora, el hermano que limpia, el hermano que sirve en el templo, el hermano que tiene un ministerio, el hermano que predica, el que evangeliza. Todos debemos preocuparnos por todos. En la iglesia amorosa y obediente que Dios ha planificado para sus hijos, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, dice el versículo 26. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. El que sufre debe ser consolado, debe recibir la preocupación de todos. Y el que es bendecido, debemos gozarnos con él. Yo decía en el estudio bíblico del jueves que Dios ha respondido oraciones que hemos estado pidiendo en estas oraciones de enfermos graves en estos tiempos. Enfermos que han recibido como un stroke, una trombosis, que estaban paralizados en sus camas, que se comenzó a orar por ellos, que se les soltó a la familia a tener fe, a seguir orando cuando estaban en esta etapa difícil y pensaban que no iban a volver de la parálisis. Luego se recibió la noticia que comenzó a moverse poco a poco y recuperó la movilidad. Gloria a Dios. Después recibimos la noticia de 2 hermanos con este COVID grave en terapia intensiva. Ya uno pasó a terapia intermedia, gloria a Dios. Al otro se le quitó el ventilador y decíamos todos, oremos con fe. Vamos a orar, el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue obrando. Aunque no lo podamos ver, Él está obrando. Pero qué bueno que usted, como dice aquí la palabra, se haya preocupado por esos hermanos, por esa familia con dificultad. Se espera que usted se haya preocupado por ellos, que usted se sienta a ellos como su propia familia, porque ser iglesia es ser una familia, como dice la visión de nuestra iglesia. Se espera que usted llore con los que lloran, que usted sea compadecido de ellos, que usted esté dispuesto a consolarles en medio de su dolor, a orar por ellos, a orar con fe. Y luego cuando el Señor se mostró en victoria en cada una de las respuestas a estas oraciones, que usted también haya respondido en gozo juntamente con ellos, que usted se goce juntamente con ellos, que nos preocupemos y nos gocemos los unos con los otros. Eso es lo que se espera de la iglesia, una iglesia amorosa, obediente, como hijos de Dios. Y en el versículo 27 dice, quienes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, vosotros, quienes sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Las únicas personas que pueden amar de esa manera, de preocuparse los unos por los otros, de vivir en este amor, y que después el apóstol nos va a guiar hacia ese tipo de amor que tenemos que tener, ese amor ágape, en ese capítulo del amor que sigue,
es realmente cristianos unidos en armonía, en el poder del Espíritu Santo. Solo pueden amar así, de esa manera. Y solo el amor de Cristo es el que puede producir un amor así. Y eso no le está sucediendo en la iglesia en Corinto. Muchos dones, buscando mucha elocuencia, diferentes partidos, mucha inmoralidad, como ya hemos hablado, mucho desorden en la cena, mucho desorden en el uso de los dones, procurando los dones espectaculares, pero le faltaba amor, le faltaba lo fundamental, le faltaba el amor de llevarse bien los unos con los otros, de darle gloria a Dios, donde ahí en esas tantas manifestaciones estaban dando lugar hasta el diablo, estaban dando lugar a dones de Satanás, al gran imitador, al padre de mentira. Por eso dice después en el 28, y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego los profetas, los terceros los maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, y puso estos dones al final, que eran lo que ellos precisamente estaban buscando. Mira, primeramente es necesario que haya enviado apóstoles, misioneros, personas que se ocupen de plantar las iglesias, personas que prediquen la palabra, los profetas, los pastores o maestros que enseñen, y después, sí, todo lo demás, pero le dice que cada pregunta tiene como respuesta un no. ¿Son todos apóstoles? No. Si es un cuerpo, no todo puede ser cabeza, no todo puede ser ojo, no puedo ser oreja. Tiene que haber de todo. Y digo, la cabeza es Cristo. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces, ¿qué dice Pablo? Procurad entonces los dones mejores. No es que ellos pudieran escoger los dones, sino que busquen en la iglesia dar relevancia, dar a la unidad, y dejen que todos los dones obren. Y miren que si debían dar prioridad a algunos, mira, primero están estos, los apóstoles, los que predican, los maestros, los pastores. Si están buscando un orden, estos son los dones mejores, en el orden, para buscar el orden, y luego también siguen los demás. Pero Pablo creo que está haciendo un llamado al orden, y que la iglesia debe haber de todo, como un cuerpo, todos los miembros deben funcionar en armonía, y asimismo todos los dones deben funcionar en la iglesia en armonía. Y entonces también dice, mas ahora yo os muestro un camino mucho más excelente, que lo dejaremos quizás para la próxima predicación o la otra, de acuerdo como el Señor me ponga en mi corazón, en el orden que debo predicarlo. Pero vamos a predicar de ese amor, porque si tenemos todos los dones y no tenemos amor, nada somos. A la luz de todo lo que va Pablo exponiendo en este capítulo, Pablo hace hincapié en la soberanía de Dios. Dios es el que da los dones, Dios es soberano. Usted y yo debemos aceptar los dones que Dios nos ha dado, no considerar uno más importante que el otro, sino que al final todos colaboran en la obra. Si Pablo dice procurar los dones mejores, en el sentido de que ellos estaban confundidos y dándole quizás más importancia a lo que más desorden estaban trayendo, porque lo estaban haciendo de una manera incorrecta. Y después sigue explicándolo también en el capítulo 14, que también le expliqué en el sermón anterior. Pero procurar los dones mejores en el sentido, lo mejor que podemos procurar es que todos los dones trabajen en armonía, en orden, sin confusión. La importancia de los dones no está en su prominencia, en la prominencia que tú le des, o en la apelación que tú tienes como en tu naturaleza humana, lo que más te gusta. No, está en la soberanía de Dios y en hacerlo todo para la honra y la gloria de Dios. En conclusión, hoy a cada uno de nosotros se nos llama a guardar la unidad de la iglesia, en el vínculo de la paz, a esforzarnos en esta unidad. Es más, no puedes, aunque quieras, escaparte de esta realidad si realmente eres cristiano. Eres parte de un cuerpo, la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Y en el cuerpo, los miembros trabajan en armonía, trabajan en unidad. Si no es así, es un síntoma de una enfermedad. Y ahí la alerta del apóstol, que no sea así entre nosotros. Mi pregunta,
¿Sabes cuál es tu función en el cuerpo de Cristo, en la iglesia? ¿Sabes tú cuáles son los dones que Dios te ha dado? ¿Sabes cuál es tu ministerio? Si lo sabes, ponlo en práctica. No importa que para otros sea más visible o invisible, es el que Dios te ha dado. No importa si para alguno es más sordo o más sonoro, si es más espectacular o menos espectacular ante los ojos de los hombres. Es lo que Dios te dio, es lo que Dios me dio. Seamos fieles con lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo ser fiel en ese ministerio, con ese dones o con esos dones? Es lo que debe preocuparnos. Amando, en amor. Tu identidad cristiana se desarrolla en una entrega de amor. Hermano, no posponga esta invitación que el Señor te está haciendo. La invitación que Dios te está haciendo a ti y a mí. Para que despiertes de ese letargo espiritual de anhelar los dones de otros y no saber el don tuyo, cuál es tu don, y no ponerlo en práctica para la gloria de Dios. Dios está tocando tu espíritu, Dios está avivando tu espíritu para que te pongas en comunión con Él, una comunión más íntima con el Espíritu Santo. Y Dios quiere que sea un canal de bendición en la iglesia usando los dones que Él te ha dado. Aleluya. Juntos podemos hacerlo y el Señor continuará añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos, y juntos podemos trabajar en armonía, en unidad, a pesar de la diversidad, a pesar de los diferentes dones que hay en medio de nosotros, porque queremos hacerlo guiados por la cabeza que es Jesucristo, para la gloria y honra del Padre y en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga.